a grabar la clase. Profe, entonces las notas estarían para la próxima semana. Esperemos. ¿Me habla Mauro o No, Maximiliano? Martín Ormazábal. Martín, de todas maneras voy a hacer todo lo posible por tener por lo menos una de las dos notas, ¿ya? Ya, profe, vale, gracias. Ya. Comentarles primero este tema del manejo del efectivo. Ya. Nosotros dentro de las normativas, y es bueno que ustedes lo vayan sabiendo, es importante que ustedes conozcan que nosotros nos basamos en las normas internacionales de información financiera para el sector privado, con las NIC-SP para el sector público, con las IFRS PYME para las pequeñas y medianas empresas. Particularmente para las empresas privadas, que es lo que nosotros vemos mayoritariamente en nuestra malla curricular, en nuestro plan de estudio, cosa que hoy día estamos evaluando y estamos tratando de incorporar el tema de los servicios públicos. Existe la NIC número 7, donde se trabaja el tema del flujo de efectivo. Entonces, en esta normativa se nos define cómo debemos desarrollar un estado financiero tan importante como es el estado de los flujos de efectivo. Es decir, yo tengo que de comentarle a mis usuarios o a las personas que van a leer los estados financieros de dónde proviene el dinero que está en caja. De las operaciones normales, hay inversiones a corto o largo plazo, o tenemos financiamiento externo o interno. Entonces, en definitiva, ustedes deben saber que la utilidad del ejercicio que se arroja por el estado de situación económica o de rendimiento financiero o económico, esa utilidad no es efectivo. Por lo tanto, yo a partir de la utilidad deduzco qué cosas no corresponden al efectivo y llego a mi flujo neto que está representado en esa cuenta caja, y en este caso sería la cuenta efectivo y efectivo equivalente. Entonces, dentro del flujo de efectivo vamos a considerar todo lo que está en caja, lo que está en los depósitos bancarios. También vamos a considerar algunos depósitos a plazo que reporten la liquidez suficiente a la empresa, y por supuesto fondos mutuos que también podrían ser considerados. A veces los depósitos a plazo tienen la limitante del tiempo. Se habla de 90 días, eso se hablaba anteriormente, pero en definitiva la norma también hace una equivalencia como de los 90 días o los 3 meses para dejarla dentro del efectivo y efectivo equivalente. Es decir, entre más líquido, entre más luego yo pueda hacer efectivo la cobranza de las letras o de estos depósitos o de estos fondos mutuos, la idea es considerarla dentro del efectivo. ¿Ya? Este es un estado súper importante. Imagínense que una sola cuenta del activo, que es efectivo y efectivo equivalente, se desglosa en este gran estado financiero que es el estado de flujo de efectivo. ¿Cómo administramos nosotros el efectivo? Hay algo que a lo mejor ustedes van a tener que revisar en costo, que es la planificación. Y allí nosotros hacemos un flujo de caja. Este es un presupuesto de capital. Ustedes generalmente ven los presupuestos más operativos de venta, de materiales, de gasto, pero dentro de lo que está el capital está el flujo de caja que yo tengo que ir presupuestando, planificando. Un presupuesto es una planificación y voy viendo cuántos son los ingresos que voy a tener en un periodo y cuáles serían los egresos o los gastos asociados a esos ingresos, ventas. Por ejemplo, el mayor ingreso viene de las ventas, como lo hemos visto.
están las cobranzas de los clientes y a lo mejor si es que vendo algún activo fijo, tendría también la cobranza de ellos. Y los pagos siempre están asociados mayormente a pagarle a los proveedores, pagar los sueldos, pagar impuestos, pagar los servicios públicos, arrendamiento, mantenciones, publicidad. Y por otro lado, tenemos también, si es que solicitamos préstamos, tenemos que ir viendo este flujo económico que se nos va a presentar por el tema del préstamo que recibimos y los intereses que vamos pagando. Es decir, en este puro flujo de caja y en esta planeación o presupuestación que nosotros podríamos hacer de nuestro efectivo, vamos a saber de dónde proviene y en qué se gasta o para dónde va nuestro efectivo. Si nosotros vemos un ciclo, nosotros hemos visto hoy día que con el dinero que tenemos en caja o en banco o un depósito a plazo, un fondo mutuo, podemos comprar las existencias. Al comprar las existencias, nosotros las podemos vender, recaudamos y vuelve al efectivo. Es decir, este ciclo siempre se está cumpliendo y se rompería, por ejemplo, cuando un cliente moroso no nos va a pagar o cuando no vendemos las existencias porque se produjo una crisis económica y por lo tanto la gente no está comprando este producto que a lo mejor no es tan necesario y de primera necesidad. Y por lo tanto hay quiebres en el ciclo que es lo que no nos llevaría a obtener nuevamente el efectivo que hemos utilizado en la compra de la existencia como venta. También podríamos decir que el dinero, compramos la materia prima, pagamos las cuentas por pagar, esa materia prima nos sirve para la fabricación, después tenemos la venta y se nos generan las cuentas por pagar, los cobros de estas cuentas y finalmente llega al efectivo y efectivo equivalente. Es decir, por un lado tenemos la salida del efectivo, que nosotros lo controlamos por caja salida, por banco giro, y por otro lado tenemos el ingreso del efectivo, que lo controlamos por caja ingreso o en caja entrada de dinero, banco depósito, y también agregamos el tema de los documentos por cobrar y en este otro lado los documentos por pagar. Es decir, en este ciclo del efectivo demostramos la importancia que tienen esos libros auxiliares que revisamos en la primera unidad. También es importante que nosotros sepamos que en auditoría, en la asignatura de auditoría, ustedes van a aprender cómo se controla el efectivo, cómo este sistema de control interno, el control interno que está mencionado, nos va a ayudar a controlar este activo tan líquido, tan sujeto o propenso a que se pierda, que ocurran malversaciones, fraude. Es decir, en ese sentido, la teoría de la auditoría o del control interno nos provee de dos controles efectivos. Uno que tiene que ver con el preventivo y otro con la detección. Y el primero se refiere a que ese control que se aplica desde el momento en que se recibe el efectivo hasta el depósito en el banco. Es decir, vamos a hacer todo ese seguimiento desde que nosotros recibimos el dinero hasta que lo podamos poner en custodio en un banco o realicemos algo con el dinero que hemos recibido. Eso sería preventivo. Por ejemplo, crear una cuenta corriente es hacer un control preventivo. Dividir el trabajo entre los que controlan el ingreso con los que controlan el egreso del efectivo. Ese es otro control. Y un control de detección son aquellos que vamos a utilizar para detectar el robo, la malversación o el fraude que hemos tenido frente a los fondos. Y eso lo podemos lograr con, por ejemplo, haciendo los arqueos de caja y también las conciliaciones bancarias o las revisiones de las cartolas bancarias que nos hacen llegar por nuestras cuentas corrientes. ¿Ya? Esto es súper importante porque la verdad que cuando ustedes vean auditoría, una de las cosas que nosotros tenemos que hacer
es proporcionar elementos del sistema de control interno de manera que lo que se ha planificado se cumpla de acuerdo a lo que queremos lograr y a los objetivos de la empresa. Tal como se los mencioné, acá auditoría nos proporciona la definición de este control interno, señalando que es un proceso efectuado por el consejo directivo, la administración y demás personal de la empresa, designado para proveer una seguridad razonable en relación al cumplimiento de los objetivos relativos a operaciones, reporte y cumplimiento. Ya. Para los que son más estudiosos y les gusta indagar, nosotros tenemos el COSO del año 2013, hoy día hay una actualización, por supuesto, de este COSO, pero este comité nos entrega una definición importante de el control interno. Ahí dice que el informe COSO es un documento que contiene las principales directivas para la implantación, gestión y control de un sistema de control. ¿Ya? Entonces, nos vamos a proveer de este control interno que nos va a proporcionar el informe COSO y vamos a poder implementar un control para nuestro efectivo. ¿Ya? Recordemos que el efectivo es el activo de mayor liquidez que vamos a tener en la empresa. Y el COSO es este comité, porque es una palabra en inglés, pero es un comité de organizaciones patrocinadoras de la Comisión de Normas de Auditoría. ¿Ya? Cuando vean introducción a la auditoría, o los, ¿alguien me puede contestar cuándo tienen introducción a la auditoría? ¿Saben ustedes cuándo tienen introducción a la auditoría? En la malla. El siguiente semestre. ¿Este semestre tienen? El próximo. El próximo, ya. Entonces podrían guardar algunas preguntas para hacerle al profesor sobre lo relacionado con el manejo del efectivo y su control interno. ¿Ya? ¿Qué otras medidas podemos tomar en cuenta? Dice, son medidas que tienen por objeto obtener información segura, salvaguardar el efectivo en caja, así como fomentar la eficiencia de las operaciones y adición de la política administrativa de cualquier empresa. ¿Ya? Es decir, yo, si bien se habla del salvaguardar, auditoría también se basa en el tema de la salvaguarda. Es decir, yo tengo que establecer mecanismos, procedimientos, procesos para proteger. El salvaguarda es como la protección que yo hago de mis recursos y en este caso puntual del efectivo y efectivo equivalente. Así como tomamos seguros también para proteger la mercadería o los activos fijos por inundaciones, por hechos meteorológicos o climatológicos que pudieran llevarlo a que sufran un deterioro. La idea es que aquí el dinero no se lo lleve a alguien, no se pierda. En el caso de la existencia es que no se deteriore y también que no se la lleve a alguien. Y en el caso de los activos fijos, que son maquinarias, por supuesto que resguardamos que el uso sea eficiente y si hay un desperfecto, el proveedor nos responda. Entonces, ¿hay medidas aplicables a caja y banco? Por supuesto que hay medidas de control interno aplicables a caja y banco. Por ejemplo, ¿qué objetivo tiene este control del efectivo? Evitar o prevenir fraudes de caja. Si bien yo no puedo decir que los cajeros sacan el dinero, en el fondo se pierde porque si no tiene control, no revisa su caja todos los días, no cuenta el dinero todos los días, no tiene una caja fuerte donde guardar el dinero, no cierra la caja cuando una cosa tan cotidiana como es ir al baño y deja la caja ahí, ¿ya? Entonces esas son cosas que uno debiera
evitar, por ejemplo, promover la eficiencia del personal de caja, es decir, qué tan capacitado está el tesorero o el cajero. ¿Conoce de herramientas de protección? Descubrir las malversaciones. ¿Cómo descubro? Hago auditoría, hago revisiones, determinar dónde están los errores de las cajas. A lo mejor pagó una factura que ya estaba pagada sin tomarse el trabajo de revisar en el libro de documentos por cobrar si efectivamente, o por pagar, si efectivamente estaba este documento pendiente. Detectar desperdicio y filtraciones de caja, ¿ya? La verdad que uno los puede ir detectando porque los arqueos de caja son sorpresivos y esa es la idea. Los depósitos al banco que se hagan con mayor regularidad y, por supuesto, obtener información administrativa contable oportuna de la cuenta caja. ¿Eso qué quiere decir? Que se vayan realizando los ingresos de los hechos económicos que ocurren con la salida y la entrada del dinero, de manera que podamos tener esa contabilidad al día. La idea que en las grandes empresas esto no sucede porque como llevan la contabilidad también utilizando el tema computacional, para ellos es más fácil el tema del seteo y saber efectivamente en qué se ha gastado. Pero cuando son microempresarios, ustedes tienen que saber que efectivamente el dinero que le entra a un bolsillo al microempresario no lo va a gastar solamente en la empresa, sino que lo va a utilizar en otras cosas que son de uso personal. Y eso es lo que no debiera ocurrir. ¿Ya? Por supuesto que todas estas cosas van a tener impacto en ese flujo de efectivo para saber si efectivamente, valga la redundancia, vamos a poder controlarlo de buena forma. Entonces, ¿qué procedimiento? Y de alguna manera lo he mencionado. ¿Qué procedimientos podemos tener para que podamos salvaguardar nuestro efectivo? Primero, dos relacionados con la cuenta caja, que tiene que ver con el arqueo de caja y la creación de los fondos fijos o cajas chicas. Y también con el banco vamos a ver el tema de las conciliaciones bancarias. Entonces, si nosotros podríamos realizar estos tres controles, podríamos nosotros decir que de alguna manera estamos salvaguardando el efectivo. Ya. Sebastián, levantó la mano, dígame. Sí, profe, ¿qué se refiere con fondo fijo? Ya, inmediatamente le vamos a explicar. Fondo fijo corresponde a tomar parte del dinero que está en caja y crear una reserva, y esa reserva la utilizamos en gastos que están definidos solamente para el fondo fijo. ¿Ya? Y, por ejemplo, no podrías comprar un activo fijo con el fondo, pero sí podrías pagar el gasto del agua, la luz, del teléfono, viáticos, pasaje, fotocopia, esas cosas, como más asociado a los gastos generales que a inversiones. ¿Y por qué se hace eso? Se hace porque la idea es no estar pidiendo autorización con cheques cada vez que tú tienes que hacer algo, tienes que tener cierta autonomía en la administración. Esto generalmente, por supuesto que se le da a una persona la responsabilidad del fondo fijo para que pueda ir otorgando este dinero que está en efectivo, se le entrega un cheque, se va a cambiar o se le hace una transferencia y se le genera este fondo para que vaya cumpliendo con estos gastos. Dentro de los procedimientos de control de caja, la idea es que nosotros podamos separar las funciones de autorización, ejecución, custodia y registro de caja. ¿Qué habíamos dicho nosotros en el sistema centralizador? El sistema centralizador de alguna manera nos ayuda a la separación de las funciones. Habíamos dicho que el que controla las entradas no debe ser el mismo que controla las salidas del efectivo, ni el que controla el banco depósito debe ser el que controla los giros de los cheques. Por lo tanto, en las microempresas, por supuesto que esto no va a ocurrir, porque ya les dije ya que el microempresario utiliza el bolsillo de su pantalón
para entrar y el otro bolsillo para sacar, pero lo que hay dentro de ese mecanismo y ese procesamiento es lo que no sabemos, porque la incógnita está en que él mezcla lo que es personal con la empresa. Y eso es lo que nosotros evitamos, que cuando se le hacen las propuestas a los microempresarios, es que una de las cosas es separar la empresa de los asuntos personales. En cada operación de caja dice deben intervenir por lo menos 2 personas, es decir, uno para las entradas y el otro para la salida. Ninguna persona que interviene en caja debe tener acceso a los registros contables que controle su actividad. Claro, lógico, yo si voy a registrar, no puedo además operar. La idea es separar, pero vuelvo a insistir, esto solamente ocurre en las grandes empresas donde hay más funcionarios que puedan realizar las actividades. El trabajo de empleados de caja será de complemento, no de revisión. ¿Qué significa eso? Él va a ser operativo, va a realizar la actividad, pero él no va a revisar. Por ejemplo, podemos tener al contador que hace el registro o al contable que hace el registro y puede venir otra persona de auditoría interna que nos puede revisar si efectivamente los registros están bien realizados. La función de registro de operaciones de caja será exclusivamente del Departamento de Contabilidad. Y aquí es súper clave porque nosotros podemos tener personal contable que a lo mejor no tiene toda la experticia, pero sí los podemos capacitar, y aquella persona que está dentro de este departamento de contabilidad es el que tiene que hacer estos registros. No puede venir del departamento de personal, de venta, de compra, a hacer los registros que nos tienen que referir a la cuenta caja específicamente, o efectivo y efectivo equivalente, ¿ya? Eso es darle también un valor al trabajo que nosotros hacemos como garantes de la fe pública. Nosotros somos los únicos que estamos capacitados. Cualquier otro profesional puede aprender, pero en definitiva, esta es una labor que deberíamos realizar nosotros. Ya. Otros procedimientos del control de banco, por ejemplo, la separación de labores deben ser personas diferentes las que giren los cheques de aquellos que efectúen los registros en el auxiliar o las conciliaciones bancarias. El personal que maneja las cuentas bancarias debe ser afianzado para garantizar posibles desfalcos por malos manejos. Ya. Eso no solamente en el banco, en la cuenta caja nosotros también tenemos la asignación de pérdida de caja, es decir, se le otorga una cantidad de dinero. La verdad que yo tengo una fianza, porque todos los que manejan dinero en la universidad tienen fianza, pero las fianzas son muy bajas. Pero la verdad que frente a un sumario solamente me da responsabilidad para el manejo, pero no cubre a lo mejor un desfalco o un mal manejo del efectivo. La firma, siempre se pide que 2 o más personas firmen la autorización de un cheque. No solamente hay un representante, sino que además puede ser el gerente y el representante, o el contador y el representante que firmen esos cheques. Las conciliaciones bancarias, por supuesto, tomarlas en consideración para hacer este tema del registro, de la revisión, y por supuesto, mínimo una vez al mes. Hoy día, como todos lo tenemos en línea, la verdad que nosotros diariamente podríamos ir conciliando nuestros saldos bancarios. Ya. Lo otro que dice límites de pago, debe existir límite de pago para cada una de las firmas autorizadas. No son eternas. Cuando uno abre una cuenta corriente en un banco, les pide que se establezcan los representantes o las personas que van a ser autorizadas para la firma. Pero eso, si no es cada año, por lo menos es cada 2 años que hacen el cambio de la firma, simplemente para evitar los fraudes. Además, todo lo que tiene que ver con el banco, nosotros tenemos que acatar las normas que establece esta institución financiera. Es decir, los bancos, además ellos tienen la superintendencia de instituciones financieras, que es un símil a la Comisión para el Mercado Financiero que fiscaliza a la sociedad anónima en su quehacer.
también tenemos la Superintendencia de Instituciones Financieras que nos van a regular el tema del uso del efectivo. Recordemos el tema del lavado de activos. El lavado de activos es un delito, y es un delito que lo ve la Unidad de Análisis Financiero a nivel nacional e internacional. Y eso es lo que generalmente hace la gente cuando empieza a lavar el dinero a través de actividades que no son reconocidas en las empresas y generan empresas para blanquear este dinero. Ya podríamos hablar de eso también en el futuro. Aquí viene entonces esta creación del fondo fijo o caja chica. La verdad que yo hago diferencia entre un fondo fijo y una caja chica, pero a veces algunos hacen el mancomunado, que es una cantidad de dinero fijo o variable para gastos menores que se asigna a un empleado que se hará responsable de salvaguardar el dinero asignado, otorgar los montos que se soliciten y rendir los gastos efectuados. También la empresa yo esperaría que se creara una política de fondo fijo para que delimitara el monto, los límites en tiempo y también en los límites y de los montos máximos que se pueden gastar o desembolsar. ¿Ya? Ahora, una caja chica, hago yo la diferencia que no hay rendición, se asume gasto de inmediato, en cambio el fondo fijo sí hay rendición y hay recuperación del dinero. Ya vamos a ver un ejemplo. También tenemos el arqueo de caja, dijimos que era una medida de control y que efectivamente se refiere a que yo voy a hacer un recuento físico de todos los valores que existen en las cajas, o en la caja chica o el fondo fijo, dependiendo de lo que haya creado. Y aquí es algo súper importante, porque fíjense, nosotros habíamos dicho que los cheques se ingresaban a caja y ustedes me decían, pero ¿cómo? Si los podemos depositar o los vamos a llevar a documentos por cobrar. Ya. Si ustedes se fijan, como una medida de control, los cheques deben ingresar a caja. Vamos a mantener lo que sea al día, vencido, a fecha o los protestados, porque podemos tener una caja fuerte y tenerlos allí. Documentos como pagaré, vale vista, que también son asimilables los vale vistas a cheque. Las estampillas, que son también algo que tiene valor. La verdad que las estampillas se utilizan más en los servicios públicos. Esas mismas estampillas que usted compra para un certificado de alumno regular es un valor. Y eso lo tienen los cajeros en este minuto. Entonces, no hacerse la idea que solo tenemos dinero, billete o moneda en nuestra caja. Podemos tener incluso facturas que puede llegar en un minuto y llegar la persona a entregar la factura, no hay nadie que reciba la factura y usted como cajero que está a la vista va a recibir la factura y la va a guardar. Y cuando uno haga un arqueo de caja se puede encontrar con eso. Ahora, ¿cuál es el objetivo de hacer un arqueo de caja? Vamos a determinar si ese saldo contable que tenemos registrado en los libros de contabilidad es el real y para eso lo vamos a comparar con el dinero físico o los documentos físicos que tiene el cajero en su poder. Dice, debe ser sorpresivo. Claro, porque si yo le digo que voy a hacer arqueo de caja, por supuesto que el cajero va a comenzar a arreglar aquellas faltas que tenga. Por ejemplo, viene un empleado y me dice, uy, ¿sabes que necesito 10.000 pesos para ir a comprar algo? Te lo devuelvo en la tarde. Ya, y el cajero le pasa los 10.000 pesos. Y en ese minuto le hacen el arqueo. El cajero no debe estar prestando dinero de la caja de la empresa para los gastos del personal. Si quiere, el personal puede pedir un anticipo, puede pedir un préstamo a la empresa, pero eso se hace a través de solicitudes y documentaciones, porque él tendría que tener un documento donde avale este anticipo y que alguien lo haya autorizado. Dice que es sorpresivo cada 15 días, la idea es hacerlo una vez a la semana al menos, y todo va a depender de las necesidades que yo tenga de información, porque si hay sospecha de que cada vez el cajero cuando
todos los días está haciendo el arqueo o termina el día y hace el recuento y nos damos cuenta de que efectivamente le está faltando dinero, le está sobrando dinero, ahí inmediatamente son indicios para hacer un arqueo de caja. Algo hay. Es importante saber cuánto se tiene en caja para disponer de ese dinero, por supuesto, para eso determinamos los saldos, para saber efectivamente con qué se cuenta, y se debe considerar documentación, todo gasto debe estar respaldado, por eso hacemos comprobantes de egreso y los comprobantes de ingresos que nos sirve para ir registrando lo que entra y lo que sale de esta caja. Y sobre todo las políticas de cobranza y de pago que tenga establecido la empresa, porque de esa manera el cajero va a saber, cuando haga su flujo de caja, que cada 30 días tendrá que pagarle a un proveedor X o cada 60 días va a tener que cobrarle a un cliente Z. Y por lo tanto, a lo mejor no sé si dentro de las labores del cajero también se le va a definir que al término del día empiece a llamar a los clientes, o bien eso se lo vamos a dejar a el departamento de cobranza. Pero cuando son empresas pequeñas, lo más probable es que el cajero también esté llamando a los clientes para que paguen y a los proveedores para solicitarles las prórrogas. ¿Ya? Acá hay un ejemplo donde se separan los billetes, las monedas, los documentos, en este caso cheque, se hace un arqueo de todo y ahí uno detecta que hay faltantes o hay sobrantes de caja. Ahora, ¿qué se hace con esos sobrantes y esos faltantes de caja? Eso va a depender de las políticas que establezca la empresa, porque si uno le dice ya, se asume como gasto, vamos a tener que colocar como una pérdida de caja esto. No, lo va a asumir y va a ser responsable el encargado, el cajero, entonces se lo vamos a tener que considerar como parte de su remuneración. Ya. Lo vamos a castigar y lo vamos a hacer desaparecer porque vamos a levantar un sumario, una revisión y producto de eso vamos a decidir castigar. Esa es otra alternativa. Pero algo hay que hacer con los faltantes y los sobrantes. Generalmente hay más faltantes que sobrantes. Sobrantes generalmente que no le dio bien el vuelto a alguien y por lo tanto en algún minuto se tiene que tomar la decisión si se va a considerar como un ingreso extra a la empresa, si es que no se logra definir dónde está el error, algo tendrá que hacer con ese dinero para cuadrar su caja. Cuando hacemos una rendición de la caja chica o del fondo fijo, nosotros tomamos el saldo, colocamos todas las salidas que dieron lugar a los gastos menores, fíjese, locomoción, viaje, artículo de escritorio, fotocopia, otra boleta que puede ser de consumos básicos, y después eso lo cuadramos y descontamos. Entonces, ¿qué pedimos de reposición? Solamente el gasto, no el total. Aquí fue asignado 100.000, se gastó 27.700, por lo tanto, solo recuperamos los 27.700. Y esto es un círculo que está hasta que termine el periodo y se generen los estados financieros y se cierren todos los fondos fijos, por lo menos en la institución en que yo trabajo, los fondos fijos se cierran por allí, por el 30 de noviembre o a más tardar los primeros días de diciembre para hacer las cuadraturas y la confección de los estados financieros. Acá tenemos el tema de la rendición del fondo fijo, tenemos los ingresos por un lado, en el lado izquierdo, y por el lado derecho tenemos los egresos. Si ustedes se fijan, siempre es importante la fecha, el detalle, con el comprobante, con la facturación, el monto, igual aquí uno podría hacer una columna más para determinar efectivamente si se trata de un gasto general, de un viático o de otro egreso. Y ahí uno hace la diferencia entre lo que gastó, lo que tiene disponible, y por lo tanto, en este caso, la recuperación del fondo fijo tiene que ser de 92.000, que es el total del gasto. ¿Cómo creamos el fondo? Generamos una cuenta de activo corriente que se llama fondo fijo contra el giro de un cheque, contra banco. Ahora, también podría ser que yo lo genere contra caja, porque si tengo mucho dinero en efectivo, voy y saco de la caja y le entrego en efectivo a esta persona responsable. Pero generalmente se hace
con el giro de un cheque o una transferencia electrónica. Ya. Cuando usted vaya a hacer la rendición, tiene que ingresar todos los gastos que ha efectuado contra este fondo fijo, que serían los 92.000, y por lo tanto, después de eso, va a volver a pedir la recuperación, pero solo de los 92, que son lo que gastó durante el periodo. Y esto se hace todos los meses. Ahora, ¿es posible que un fondo fijo dure más tiempo? Sí, por ejemplo, nosotros en la universidad, los fondos fijos a veces duran 3, 4 meses, porque va a depender de la cantidad de operaciones que se tenga. Por ejemplo, el fondo fijo del mes de marzo del 2020 duró casi todo el periodo por el tema de la pandemia y las cuarentenas. No hubo gastos asociados, ¿ya? Y por lo tanto, puede ser más de un periodo, pero la idea es que los fondos fijos no duren más de un mes también para hacer el control, porque si no, va a tener dinero ahí estacionado. También es importante pensar de que pudiéramos tener facturas. Y en este caso, nosotros estamos asumiendo un sistema jornalizador. Y si fuese así y hubiesen factura, estos gastos generales tendrían que tener el IVA correspondiente. Si trabajáramos por un sistema centralizador, la creación del fondo fijo, ¿dónde lo haríamos? Si es por banco. ¿Banco depósito o banco giro? ¿Quién me contesta? ¿Cómo era la pregunta? Si yo estuviese en el sistema centralizador, ¿dónde genero el fondo fijo? ¿Banco depósito o banco giro? Banco Giro. Banco giro, ¿cierto? Banco giro. Y la rendición del fondo fijo, todos estos gastos generales, si tuviesen que ver con el IVA, ¿dónde lo dejaría registrado? ¿En qué libro? ¿Compra, venta? ¿De compra? Profe, Libro de ¿por qué- compra. Sí. Ah, dígame. ¿Por qué Banco Giro? Porque cuando tú crees el fondo vas a girar un cheque a nombre de la persona responsable. Por eso le tienes que dar la salida por banco. Si fuese dinero en efectivo y que tú se lo vayas a dar, tienes que ser por caja salida. Ahora, Perfecto. si estos gastos generales no traen asociado IVA, ¿dónde lo registraría? ¿Tendría la característica de una operación que no tiene cabida en los libros? Yo pienso que sí, profe, como por ejemplo lo que pasaba con la boleta, ¿no es cierto? Exactamente. Ya, esto nosotros lo podríamos asociar a una actividad que no va a tener una cabida en los libros y por lo tanto yo lo puedo hacer directamente en el libro diario. Y después la reposición va a ser por banco giro o caja dependiendo si es con cheque o dinero en efectivo. ¿Ve? Vuelvo a insistir, acá tenemos el manejo del fondo fijo a través del sistema jornalizador. Ahora, ¿por qué se hace de esta manera? Porque para poder entender y visualizar de mejor manera, porque en un sistema centralizador, en una línea horizontal, se me va a perder la información. Y yo lo que quiero mostrar es la creación del fondo fijo, la rendición del fondo fijo y la reposición del fondo fijo. Es decir, 3 pasos: creación, rendición y reposición. ¿Qué repongo? Repongo siempre el valor que ha rendido. Ojo, pero de aquello que efectivamente se debe considerar como tal, porque si hay una pérdida por ahí y hay un documento que no evidencia el gasto, yo tengo que ser responsable al cajero y por lo tanto yo no le voy a reponer esa parte hasta que se descubra qué pasó con ese dinero y le voy a reponer solo aquello
que me muestre la documentación donde se evidencia el gasto. Eso es súper importante porque ustedes ahí tienen otra medida de control donde ustedes le dicen, sin documento no hay evidencia. Y es lo que nosotros hacemos en contabilidad, en auditoría. Nosotros no registramos un hecho económico que no contemos con la boleta, la factura, la guía, la orden de compra, el cheque, el comprobante de ingreso, el comprobante de egreso. ¿Qué más? El vale vista, el pagaré. Tantos documentos que existen y que evidencian las operaciones, los contratos que se tienen de las franquicias, de las concesiones, el tema de las liquidaciones de sueldo, los contratos de los trabajadores. Todos esos documentos son súper importantes para evidenciar que un hecho económico está ocurriendo y que podemos hacer el registro, ¿ya? Tener en consideración entonces que nos podíamos encontrar cuando el cajero o la persona responsable haga la rendición del fondo fijo, que no se encuentren todos los documentos que fundamenten el gasto realizado. Y eso no se lo vamos a reponer hasta que se descubra a través de la revisión, la auditoría de este fondo fijo. ¿Se entiende eso que digo o no? ¿Se entendió lo que yo les dije? De a poco, profe, vamos teniendo. De a poco. Esperemos un poquito. Ya, aquí les voy a mostrar otra contabilización. Creé el fondo fijo. Primer paso. Fondo fijo a banco. 600.000. Fíjense aquí, el 30 de septiembre, gastos generales, IVA crédito fiscal, viático, pérdida de caja. Es decir, acá vienen gastos con IVA crédito y hay, por supuesto, viático y le pagamos la pérdida de caja al cajero, porque la pérdida de caja, como lo vamos a ver en la unidad de remuneraciones, es una asignación que se le paga a las personas que se responsabilizan por la administración del efectivo o en su labor de cajero. Y es decir, que ese dinero les sirva para poder cubrir un poco las diferencias que se producen día a día con el ingreso y la salida de dinero en su caja. Lo ideal es que no le falte nada, pero en el fondo es como pagarle por la responsabilidad, aunque es poco, pero se le paga, ¿ya? Y lo otro de la fianza es que usted tiene que pagar la fianza para administrar el dinero. Y después nosotros recuperamos el fondo fijo a banco. Es decir, aquí todo esto estaba documentado, por lo tanto se le devuelve. Aquí hay un alcance, depende, dice, de la política de la empresa, puede llevar una cuenta por cobrar al empleado encargado. ¿Ya? Puede ser que no se lo paguemos como asignación y se lo cobremos como cuentas por cobrar, pero generalmente las diferencias se pagan con la pérdida de caja, porque la verdad es una responsabilidad, pero a pesar de que es poco, siempre es importante pagarle esta asignación de pérdida de caja. Veamos un ejercicio, dígame. El tercer asiento se hace en el mes siguiente de la reposición del fondo. Sí, la verdad que debiera hacerse el mismo 30 de septiembre. Aquí hay un error. Bien por la aclaración. Es 1 de octubre. Vamos aquí, yo creo que vamos a aclarar. Ya. Aquí tengo debajo. Ya, entonces aquí vamos a aclarar
que tiene que ser al día siguiente del mes en que estoy rindiendo o el mismo día de la rendición. En este caso sería 1 de octubre. Bien, se nota que estaba atento. Lo vamos a colocar aquí. Fecha de reposición 1 de octubre. Lo vamos a dejar aquí nomás. Entonces aquí le vamos a poner con rojo y le vamos a colocar ahí corregir. Lo vamos a guardar. Ya, muy bien. Ya, seguimos entonces. Veamos un ejemplo. A ver si se atreven. Dice, se solicita registro de los movimientos asociados al fondo fijo desde su creación, rendición y reposición. ¿Qué datos tenemos? La sociedad Maya abre un fondo fijo por 250.000 pesos el día 3 de septiembre. El 15 de septiembre el cajero solicita se le restituya el fondo utilizado, lo cual es aprobado. Entrega la documentación respectiva y un detalle, ¿ya? Fíjense que acá no esperó al fin de mes para pedir la reposición. Puede ser que se gaste el dinero antes que termine el mes y por lo tanto el empleado o el responsable pida la restitución, pero también va a depender de las políticas de la empresa porque si no hay flujo, va a tener que esperar hasta que se genere flujo y le podamos devolver el dinero del fondo fijo. ¿Qué encontramos? Encontrarlo en boletas de librería por compras de artículos de escritorio, un comprobante por un anticipo urgente de remuneración autorizado por recursos humanos, que estábamos diciendo recién, de que en este caso el empleado fue a recursos humanos, solicitó el anticipo y se lo llevó al cajero con el comprobante. Otro comprobante de los correos por entrega de correspondencia, todavía existe el pago de correo, y un comprobante por gasto de lavados de cortinaje de la oficina que asciende a 99.000. Ya. ¿Qué esperarían ustedes de ese gasto de lavados de cortina? Que al menos tenga una documentación, ya sea una boleta o la factura. Ya. Veamos. Agrupamos siempre los gastos generales. Aquí se agrupó la boleta, me devuelvo, de los artículos de escritorio, el comprobante 23 por la correspondencia y el lavado de las cortinas. Y dejamos fuera el anticipo de remuneraciones. Entonces, primera parte, creamos el fondo fijo a banco, por los 250 el 3 de septiembre. El 15 el rinde, gastos generales, que son los que están acá, anticipo de remuneración. Fíjense, se generó una cuenta especial para el anticipo de remuneración. En este caso, para la empresa significa un activo corriente. ¿Cuándo va a desaparecer el activo de remuneración? ¿Cuándo creen ustedes? Si ponemos fecha, ¿cuándo desaparece anticipo? El 30, ¿no? El 30 de septiembre, ¿con ocasión de qué cosa? De la remuneración. Del pago de las remuneraciones, ¿cierto? Ya sea el devengo o el pago mismo. Y después le restituimos el fondo fijo. Ahora, si nosotros tuviéramos una mirada de auditores, nosotros diríamos, oye, pero el cortinaje, el lavado del cortinaje, ¿por qué no trae factura? Representa, ¿cuánto? El 40% del fondo fijo. Entonces, si nosotros tuviéramos una mirada de auditoría, haríamos este alcance, que nos basta un comprobante para evidenciar el lavado de cortina. A lo mejor el comprobante trae la firma, pero acá, particularmente con este gasto, si bien a lo mejor un lavado de cortina es menor, pero en materialidad
este monto representa un porcentaje elevado de nuestro fondo fijo. Por lo tanto, en el futuro tendríamos que hacer el alcance de que todos esos gastos tienen que estar con la factura. ¿Ya? Porque el fondo fijo igual puede recibir la factura. ¿Ya? ¿Por qué? Porque allí perdió un IVA. Po. ¿Cuánto IVA perdió con los 99.000? Vamos a hacer un cálculo. A ver, si yo hago un cálculo primero, ahí donde tengo. Pero son como 18.800. No sé. Ya, y los 99 dividido a 250, ¿ve? 39,6%, representa el 40% del fondo. Y los 99, si lo dividimos por 1.19, claro, son 15.800 pesos que usted dejó de rebajar de su IVA débito fiscal. ¿Ya? Entonces, igual cuando nosotros hagamos estas cosas, tenemos que darle la otra mirada, porque somos revisores también. Para eso tenemos la mirada de auditor, es decir, el alcance que se le podría hacer aquí al cajero y que no vuelva a cometer este, entre comillas, error de la cantidad del monto que se puede pedir con factura o no. O sea, si yo tuviese una política del fondo fijo, yo le podría decir al cajero, ningún gasto que supere el 10% del fondo fijo no puede venir sin la factura. ¿Ya? Y ahí, en ese caso, él tendría que haber reconsiderado y haber buscado una empresa que le emitiera la factura correspondiente, porque a lo mejor, quién sabe si lo lavó un empleado y se les pagó. En una empresa pública no se puede hacer eso. Lamentablemente en las empresas públicas sale muy caro un lavado de cortina porque hay que contratar una empresa por Chile Compra, hay que revisar si hay convenios marco o trato directo, y siempre va a salir más caro que un empleado, un auxiliar, lave la cortina y se le pague. Pero lamentablemente no tenemos la evidencia con el documento mercantil que necesitamos para eso. ¿Ya? Ese es un alcance que yo hago desde la mirada. Y después, bueno, aquí dice que se crea el fondo, se rinde el gasto y posteriormente se repone el fondo fijo, que serían los 3 pasos que hemos conversado. Ya, entonces, ¿qué alcance hicimos? Hicimos el alcance de agrupar los gastos, pero dentro de esos gastos generales nos encontramos con un gasto que llegaba casi al 40% del fondo fijo y que nosotros creemos desde nuestra mirada de revisores que ese fondo fijo, o sea, ese gasto debió haber estado facturado. El anticipo de remuneraciones se considera como parte de la liquidación de remuneraciones que se va a realizar al término del periodo. Por lo tanto, se crea esta cuenta transitoria de activo corriente hasta que se liquiden las remuneraciones, que se llama anticipo de remuneraciones. Ya. Y aquí yo creo que este corte se hizo para que tuviéramos un descanso. Perdón. La disciplina es el puente entre metas y logros. La verdad que tiene toda la razón. Si yo no soy disciplinado, nunca voy a lograr aquello que planifiqué. La meta es algo planificado, es un objetivo que yo me propuse. ¿Cómo lo logro? Es a través de tener una disciplina. El otro día yo vi un planificador y discúlpame, Javier. ¿Dónde está Javier? ¿Puedo hablar de ti? Sí. ¿No hay problema? Ya. Resulta que de repente Javier mostró su pantalla y quiero resaltar, porque al mirar su pantalla, a lo mejor él no se dio cuenta, yo sí me percaté que había un planificador. Entonces, Javier es una persona planificada. Si yo corro una prueba, si yo corro una clase, él inmediatamente va a mirar en su planificador y justo hizo lo que
hoy día mostró, me dijo, profesora, los lunes y los viernes nosotros no tenemos clase en la tarde. Es decir, él pudo verificar en ese planificador que efectivamente habían 2 días que podíamos utilizar. Pero él es disciplinado. Y hay que copiar esos ejemplos y esos quehaceres, ¿ya? Yo igual tengo mi planificador, pero me ayuda el calendario que hay en el correo. Pero, ¿por qué? Porque igual me va avisando, le pongo que cada 10 minutos me avise, y si voy a una reunión, que salgo a la otra. Entonces, cuando estoy en una reunión, trato de ver si efectivamente puedo cortar la reunión para comenzar la otra, o pedirle a la otra que me espere unos minutos. Ya, la verdad es que es súper estresante también. Pero por eso es bueno que uno vaya haciendo este tema de ir planificando. Es decir, si usted tiene una evaluación o tiene toda la semana va a tener evaluaciones, a propósito, tengo que decirle algo, toda la semana va a tener evaluaciones, no va a pensar que va a estudiar el día anterior para la prueba del día siguiente, va a tener que planificar cómo va a estudiar para enfrentar toda esa semana de evaluaciones. Ya. Aquí hago un alcance porque se me había olvidado decirles que, dado que los estudiantes indicaron a la Secretaría Académica que tenían tope de horario en evaluaciones del día 29 de junio y también tenían tope el día 27, pero creo que la profesora por ahí les corrió una evaluación. Entonces, se me pide que nos pongamos de acuerdo en la evaluación del 29 de junio, que topa con otras evaluaciones, no sé con qué, pero topa con otras evaluaciones. Y se pide que podamos tomarla el 30 de junio, es decir, en vez de martes, que sea el miércoles 30. Entonces, es otra cosa que ustedes tienen que tomar decisiones, porque el día 29 no sé si a este curso es al que se le topa con otra evaluación. ¿Podrían decirme qué evaluación tienen el 29 de junio? Sí, profe, tenemos la evaluación de normativa el día 29. ¿Normativa empresarial con Chaparro? ¿Con Jerónimo? ¿Sí? No, con Jerónimo entonces, con Jerónimo Rojas. Claro, él. Ya. Entonces, por supuesto que esa evaluación no la tienen a la misma hora que tenemos nuestra clase. Entonces, me pide la secretaria académica que nosotros podamos hacer un cambio para el día 30 de junio. Mm, ¿Ya? ¿Quién es el pero delegado de este ciclo? Profe, pero el 30 tenemos un horario súper acotado. ¿Alcanzamos a hacer la prueba? tenemos una pura hora de clase. Es que precisamente de 12 a 13:30, ¿ya? La evaluación yo la tengo que hacer diferenciada. Por ejemplo, ¿qué haría el 29? Un cuestionario teórico, y el 30 un ejercicio de remuneraciones, que hicieran una liquidación de un trabajador. No les puedo pedir más. Ah, Por eso, ya. Igual también el 22 no tenemos nada con usted. Pero la semana, claro, anterior, el 23 tenemos un taller, se supone. sí, pero el Eh, 22 lo tenemos para hacer ejercitación. Ya voy a poner el stop. Podría ser Revisemos. como usted dijo, como el 29 va a ser como el cuestionario,